Muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología de nuestro salón virtual de convenciones. A las personas que se conectan desde Cartagena, doctor Jorge Bocio, un gran saludo como miembro de Scott. Veo conectadas a varias personas también del ámbito a nivel nacional. Agradezco mucho también la presencia del doctor Gabriel Narváez, compañero también de por acá de la Universidad del Valle, en el área de oncología. Tenemos y contamos hoy con la presencia del doctor Jaime Eduardo Valiente. El doctor Valiente es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y pertenece también a la Sociedad Colombiana de Fijación Externa e Infecciones. Es un ortopedista con una experiencia de 24 años en el área de la salud y además de eso cuenta con una grandísima experiencia en el área de ortopedia infantil y en el área reconstructiva. Jaime ha querido compartirnos hoy en esta primera modalidad que hacemos en los webinars de discusión de casos, en las cuales vamos a tener la posibilidad de poder tener una interacción con ustedes a través de su opinión. Vamos a lanzar algunas preguntas con algunos distractores donde queremos saber qué piensan cada uno de ustedes. No pretendemos en ningún momento dado con estas preguntas de que existan respuestas acertadas, falsas o verdaderas. Sencillamente queremos saber lo que cada uno podría hacer en su medio con los diferentes casos. Doctor Valiente, el público está a su disposición y gracias por acudir a esta invitación y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, compañero, por su compañía en la noche de hoy. Damos gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia por la invitación y al capítulo de fijación externa. La imagen que vemos a continuación, quizás sería la imagen ideal que tendrían algunos pediatras para ilustrar en la portada de un libro que trate de la ortopedia infantil práctica para ellos. Nos ven casi siempre como los maltratadores, como las personas que más golpeamos o maltratamos al hueso, pero en realidad no es así. Nosotros somos amantes del hueso, vivimos de él y tratamos el mismo con el mayor cariño. Así que tratando de romper un poquito el hielo, empezamos con esta imagen que dice mucho de lo que en realidad es la ortopedia infantil y la cirugía reconstructiva en niños. Me desempeño como ortopedista en la ciudad de Cartagena, en el Hospital Napoleón Franco Pareja. Es una institución de historia en la ciudad y en el país, en la cual tiene como asiento a la atención de la población vulnerable de la ciudad, niños de muy escasos recursos, con grandes problemas socioeconómicos y socioculturales, con un alto grado de desnutrición o de malnutrición, que hacen que los casos que nos lleguen a nuestra institución sean casi siempre de muy difícil manejo. Con el transcurrir de los años, hemos notado la cantidad de complicaciones que se nos vienen presentando en los pacientes, probablemente por tratamientos ambulatorios no adecuados o el uso inadecuado y incorrecto de los antibióticos en la comunidad. En el día de hoy vamos a presentar una serie de casos clínicos en los cuales espero de parte de ustedes, tener de parte de ustedes respuesta activa y participación activa en la discusión de los mismos. Estamos abiertos a preguntas e inquietudes y cualquier comentario que sobre el mismo tratamiento tenga. Hay una serie de casos clínicos que vamos a presentar. Empezaremos con este primero. El primer caso es un caso que ingresó a la institución en el año de 2011. Y para esto quiero ponerlo en contexto. Tratemos primero de pensar en el tiempo. No veamos el caso como lo que estamos haciendo actualmente en el 2020, sino trasladémonos en el tiempo, en una máquina del tiempo, y lleguemos al año 2011, hace 9 años atrás, y veamos qué haríamos en ese momento, en el 2011, con los conocimientos que muchos tendríamos en esa época, que teníamos en esa época, qué haríamos en el manejo de este caso. Esta es una niña de 4 años de edad que ingresa a nuestra institución
remitida, como digo yo muy jocosamente, de aquel fatídico sitio llamado el Otro Hospital, con un cuadro que inició con fiebre, calor, edema y dolor en el muslo derecho, quien había recibido tratamiento subclínico en forma ambulatoria por parte de los padres, fue recibida en la otra institución con diagnóstico de piomiositis y se le inició un tratamiento médico inicial. Posterior a esto, el paciente se le realizó un tratamiento quirúrgico, el cual ven ustedes aquí en la imagen, en la cual se le realiza esta ventana. Entonces, para efectos prácticos, vamos a lanzar la primera pregunta, esperamos sus respuestas. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con el tratamiento inicial realizado en esa institución, sí o no? Esperamos sus respuestas. Y por acá nos comenta, cada uno puede ir colocando su respuesta en la votación rápida. Están las opiniones divididas, doctor Valiente. Hay una respuesta de sí y una respuesta que no. Bueno, ok. Aquí está la respuesta, doctor Valiente. Bueno, tenemos el 26% están de acuerdo de que sí. Igual manejo. De que el manejo está bien. Está bien todo y el 74% dice que no. Dice que no. Ok, nosotros optamos, creemos que la respuesta ideal es el no. Y la razón de esa respuesta no es la siguiente. Perdón. ¿Cuál sería su enfoque clínico inicial teniendo en cuenta esto? ¿Continuaría con solo manejo antibiótico por tiempo determinado por el grupo interdisciplinario? ¿Llevaría al paciente a realizar un nuevo lavado? ¿Le haría estudios de extensión para descartar algún otro tipo de patología? ¿O definitivamente lo protegería con algún tipo de medio externo, ya sea un yeso, restricción de apoyo, le colocaría muletas o le haría algún tipo de fijación, ya sea interna o externa? ¿Cuál sería su respuesta? Ahí está el módulo de votaciones habilitados para que cada quien pueda elegir la opción que le parezca más apropiada. Y en este momento nos acompañan 97 personas en el chat. Y las respuestas que dan son las siguientes, doctor Valiente. Continuaría solo manejo antibiótico el 20%. Realizaría un nuevo lavado el 29%. Le haría estudio de extensión 42%. Y el 9% opina de que lo protegería con algún medio externo, ya sea restricción del apoyo, muletas o fijación. Ok, perfecto. Se acerca mucho quizás a lo que se hace en la literatura. Es ideal que si nosotros tenemos un cuadro que compromete la calidad ósea por infección o sospecha de infección, siempre es mandatorio hacer estudios de extensión con el fin de o confirmar el cuadro infeccioso o en su defecto descartar la presencia de una lesión tumoral expansiva. Este paciente desafortunadamente no fue protegido, no se le hizo ningún tipo de protección, no se le inmovilizó, se dejó deambulando. ¿Recuerdan ustedes la imagen inicial donde se ve una ventana ósea realizada en la diáfisis? Pues sabemos que todas estas ventanas que se realizan en las corticales de los huesos largos debilitan los mismos y por ende puede ocurrir el desastre, que fue esto.
llegó el paciente a la institución con una fractura diaficiaria, con una gran reacción perióstica que compromete todo el segmento proximal y distal. Ustedes pueden observar aquí en la imagen cómo este segmento metafísico diaficiario distal no se encuentra recubierto por esta gruesa reacción perióstica. Decidimos llevar en ese momento el paciente a cirugía. En aquella época, en nuestra institución no contábamos con estudios de resonancia magnética y nos guiamos por las radiografías iniciales para ser llevado el paciente a cirugía. ¿Qué le haríamos en este momento con esa lesión que usted le encuentra? Reducción cerrada más yeso, le haría reducción ya sea abierta o cerrada con osteosíntesis con placa o clavos elásticos, le repetiría estudio de extensión, le llevaría a cirugía para hacer resección ósea o simplemente con estos hallazgos mantendría al paciente inmovilizado en una fijación externa. Escuchamos su opinión. Sí, ahora se pone la cosa más interesante todavía, doctor Valiente, porque ya viene una discusión de que si se hace una osteosíntesis, porque se trata de una fractura patológica, si es necesario en este caso, atendiendo esta urgencia de esta fractura, si es necesario hacer algún tipo de estudio de extensión, y una cosa que siempre hay discusión es que si hay que resecar o no el hueso, en el caso de los niños con una infección tan severa y tan catastrófica como esta. Esperamos las opiniones del público, que en este momento ya son de 104 personas. Ok. Las respuestas que dan son las siguientes, doctor Valiente. Reducción cerrada más yeso, el 5%. Reducción más osteosíntesis, placa o TENS, el 5%. El 23% opina que le haría estudios de extensión. El 12% opina que haría resección ósea. Y el 56% se va por la fijación externa. Ok, perfecto. Es lo que quizás todos haríamos. La respuesta ideal sería todas las anteriores, diría yo, con excepción de la primera y la segunda quizás. ¿Qué optamos nosotros? Llevarlo a cirugía. Esa imagen que ustedes ven en rojo correspondían al compromiso óseo severo que tenía el paciente. O sea, si medimos la longitud total del fémur de este niño, más del 50% de esta niña de 4 años de edad, imagínense el tamaño de la niña de 4 años de edad, tendrá alrededor de 70, 80 centímetros de altura, ese fémur tendría más del 50% de compromiso óseo. Este era el secuestro que encontramos. El paciente fue llevado a cirugía y dentro del acto operatorio, ese hueso se perdió, estaba completamente aislado. Lástima que no tengo la fotografía intraoperatoria, pero el color era un verde aceituna, el hueso era un color verde aceituna, que yo creo que es la única vez en mi vida que he tenido la oportunidad de observar esa característica en un paciente in vivo. Lo llevamos a cirugía y debido a la pérdida ósea nos tocó en ese momento, en el año 2011, hacer esta estructura. Hicimos una fijación externa, resecamos el segmento óseo que estaba secuestrado y le colocamos este fijador externo de neutralización mientras pensábamos en ese momento qué hacíamos. Todavía los trabajos del doctor Masquelet, a pesar de que ya estaban publicados, no eran conocidos por todos nosotros, quizás, pues yo lo desconocía en ese momento. El doctor Masquelet publicó su caso en el año 99, 2000 más o menos, y en el 2011 el doctor Janudis empezó a hacer publicaciones del doctor Masquelet, en la cual corroborando lo que el doctor Masquelet decía en sus trabajos de investigación, y publicó en el Journal de Ortopedia un artículo que les recomendaría a todos ustedes tener a la mano, que es el Tips and Tricks en el manejo de
del Masquelet, donde nos daba las pautas del manejo de minas. En esa época tenía el recuerdo de uno de mis profesores, quien manejaba los grandes defectos óseos. Él tenía por costumbre, el doctor Pedro Pereira, quien le hago un honor grande en este momento, tenía la costumbre de manejar los pacientes con lesiones tumorales. Y en aquella época hacían las resecciones amplias y se usaban las perlas con gentamicina, y se hacían las reposiciones óseas con la técnica conocida como Papineau, que quizás para los viejos es conocida, para los jóvenes quizás no es tan conocida. Es importante ver en esta imagen las características del hueso del fémur proximal. Miren cómo prácticamente la cabeza del fémur se encuentra perdida. Por eso es la razón que colocamos el fijador externo extendido a cadera, para darle reposo a esa cadera y evitar una fractura del cuello femoral o darle reposo y evitar una necrosis vascular por el cuadro infeccioso. Mientras pensábamos qué podríamos hacer. Empezamos a hacer las revisiones bibliográficas y cuando encontramos los artículos de Masquelet, y decidimos llevar el paciente nuevamente a cirugía para hacer el recambio de ese cemento óseo con antibiótico que habíamos colocado ahí en una forma burda a algo más visible. Aquí pueden ver ustedes el artículo de la doctora Morelli, en la cual hablan sobre la técnica de Masquelet como un mito, una realidad, y donde hacen un estudio sistemático un metaanálisis de varios artículos, en la cual hacen como conclusión que Masquelet tiene sus adecuados tratamientos en algunos defectos específicos. Quizás en defectos muy grandes no tiene tanto resultado satisfactorio, pero en defectos que van más o menos entre los 3 o 4 centímetros, los resultados son muy buenos. Pero también es cierto que si nosotros hacemos una revisión bibliográfica, todos estos estudios que Masquelet y los otros autores hacen, generalmente lo hacen en adultos. En niños es muy poco lo que nosotros podemos encontrar con respecto a la reconstrucción ósea en miembros inferiores por infección ósea. Encontramos algunos artículos que hablan sobre reconstrucción ósea en tumores óseos, pero no en infección ósea. Hay pocos artículos, quizás 1 o 2 artículos en China o un artículo en Sudáfrica, que tienen unos resultados muy parecidos a los que nosotros encontramos en nuestra institución. Esto no es la foto de la paciente, es otro paciente que otro de los pacientes que nosotros vemos en la institución, donde ustedes pueden ver aquí cómo se hace la resección amplia. Miren el émbolo de esta jeringa de 10 centímetros. Miren lo que ocupa del espacio, para que ustedes tengan una idea de la gran pérdida ósea. Nosotros generalmente dentro de esta jeringa infundimos el cemento óseo con antibióticos en forma líquida para permitir el moldeo del espaciador. Con una ayuda de un bisturí fácilmente abrimos ese émbolo y lo colocamos interpuesto en el hueso. Y seguimos los preceptos del doctor Masquelet, que es hacer el recambio posterior de 6 a 8 semanas. Miren acá otro caso, cómo se ve el hueso sano y el hueso secuestrado claramente en este paciente. Nosotros generalmente primero estabilizamos el segmento óseo a tratar, y posteriormente hacemos el abordaje. Preferimos hacer abordajes retrovastos con el fin de mejorar, permitir menos sangrado y mejor cobertura del defecto posterior. En algunas ocasiones no solamente usamos el cemento óseo, en algunas ocasiones podemos usar vidrio bioactivo, pero eso generalmente lo utilizamos cuando los defectos son pequeños. Cuando hablamos de pequeños, menor de 3 o 4 centímetros. Si son defectos y unicorticales. Si son defectos que comprometen todo el segmento óseo, preferimos hacer resección en bloque y uso del cemento de polimetilmetacrilato con antibiótico. Convencional. En nuestra institución
no lo acostumbramos a mezclar con nada, usamos el polimetilmetacrilato como antibiótico de marca. Este estudio, que es del Acta Húngara de Microbiología, hace una comparación del vidrio bioactivo con las perlas de metilmetacrilato. Importante con este estudio es que demuestra que el crecimiento bacteriano con el uso del metilmetacrilato o el uso del vidrio bioactivo no varía. O sea, la detención del crecimiento bacteriano va a ser muy similar con el uso del uno o el otro. Lo que indica básicamente es, o la ventaja que tiene el vidrio bioactivo con respecto al vidrio bioactivo, o llámese cualquier otro suplemento que contenga antibióticos mezclados, es evitar un segundo tiempo quirúrgico, que es lo que nos hace realizar el polimetilmetacrilato. Bueno, a las 6-8 semanas decidimos retirar el fijador externo que tenía el paciente inicial para hacer la reconstrucción ósea. Nosotros en la institución no contamos con cirujano microvascular y decidimos apegarnos a los conocimientos que el maestro Pereira nos había dado sobre el uso masivo de autoinjerto. Usamos un peroné autólogo del paciente y lo colocábamos con técnica inlay, introduciéndolo en el canal medular proximal y distal, y lo ayudábamos con un poco de cresta ilíaca. Ustedes pueden recordar la imagen inicial de la cadera. Miren cómo ya el cuello femoral empieza a hacerse más visible, hay más osificación del mismo, ya esa parte de rarefacción que se veía en la radiografía inicial empieza a desaparecer. Y vemos cómo el periósteo en estos niños hace aposición de hueso, que favorece a su vez la consolidación del defecto. Oh, sorpresa, esto es aproximadamente un mes y medio después de operado del segundo tiempo de Masquelet. Esto es 3 meses posteriores, y estos son 4 meses posteriores. Este es nuestro primer caso. Cuando vimos esto, que ya había consolidación en la parte distal y la parte proximal se veía bien integrada, el canal medular se veía perfecto, pequé por novato y decidí retirarle el fijador externo. La niña se fue a su casa y a los 15 días regresa en esta forma, con una fractura a nivel del injerto óseo. Decidimos en ese momento manejarla conservadoramente con una reducción cerrada magnética. Y la paciente evolucionó con una adecuada integración del injerto, el cual se empezó a engrosar y darle mayor carga al paciente, lo que favorecía la corticalización del mismo. Aquí lo vemos el paciente un año posterior a cirugía. ¿Cómo ven ustedes? ¿Recuerdan esa radiografía inicial? ¿Cómo se ve en este momento? No ha habido reactivación, nunca hubo reactivación de la infección en este paciente con el manejo oncológico que se le hizo a este tipo de lesión. Aquí podemos ver la paciente año y medio después de operada, deambulando con una ligera cojera secundario al acortamiento que ustedes pueden ver aquí, que es de aproximadamente, bueno, un acortamiento de 5 centímetros, con un adecuado arco movimiento. Se le hizo una panorámica de miembros inferiores que nos confirmó esta discrepancia longitudinal de miembros inferiores. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen, le haríamos esta otra pregunta. Ahora que tenemos este paciente, ¿qué le haríamos? ¿Esperaría terminar el crecimiento óseo para hacer las correcciones? ¿Le haría alargamiento óseo al miembro afectado, o sea, el miembro más corto, que sería el miembro derecho? ¿O le haría la fisiodesis distal del fémur contralateral? Esperamos su respuesta. Un minutico. Sí, ahora la cosa se pone más difícil porque la pregunta enseguida que queda es, ¿cuál es el comportamiento del crecimiento del hueso afectado? ¿Él vuelve a crecer otra vez? ¿Se recupera? ¿Se compensa al final? ¿O qué es lo que ocurre? Entonces se vuelve más difícil poder dar la respuesta última a esto.
Vamos a ver las respuestas del público. Han estado participando bastante, doctor Valiente. Incluso aquí dice, el 55% de nuestros participantes piensa que esperaría terminar el crecimiento. El 25% opina que alargaría el miembro más corto y el 20% realizaría una fisiodesis distal del fémur del otro lado. Interesante respuesta de la audiencia. La respuesta la podemos encontrar en esta imagen de acá. Los invito aquí en la parte inferior pueden ver las indicaciones del artículo. Es el artículo de Shapiro, en la cual hablan del patrón de desarrollo de las discrepancias longitudinales. Y las lesiones de este tipo, como las que le acabamos de mostrar, se pueden incluir dentro de la clasificación de Shapiro tipo 1, en la cual sabemos que estos pacientes, con el transcurrir de los años, la discrepancia no va a tender a ecualizarse como sería en otro tipo de lesiones, como por ejemplo fracturas de fémur o huesos largos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros optamos por hacerle una corrección de la discrepancia longitudinal del miembro inferior acortado y llevamos a la niña a cirugía y le hicimos un alargamiento óseo a doble foco para tratar de demorar menos el tiempo de fijación externa y ecualizamos el miembro. Y en estos momentos la niña sigue en controles, ya tiene 11 años, no hay una discrepancia longitudinal aparente mayor al tiempo que tiene de evolución. Mire cómo tiene adecuado arco movimiento, a pesar de que el fijador está colocado en la cara lateral. Esperaríamos quizás una retracción marcada de la rodilla, pero no, ella ha manejado muy bien esto. Al hacer el alargamiento a doble foco, disminuimos casi que a la mitad del tiempo de alargamiento óseo. En estos momentos la niña está en controles periódicos y en caso tal de que llegamos a tener al final del crecimiento algún tipo de discrepancia, optaremos por hacer una fisiodesis temporal del lado sano para ecualizar definitivamente el miembro. Espero este casito haya sido de su agrado. Estas imágenes que están aquí adelante tienen que ver con la importancia que tiene la resonancia magnética en este tipo de diagnóstico. Lo bonito de esta diapositiva es que en este estudio está el doctor Labé. El doctor Labé, el trabajo del doctor Labé inicial era donde te intentaba rebatir los conceptos del doctor Trueta, en que ustedes recuerdan, el doctor Trueta decía que el origen de la osteomielitis era de tipo metafisiario. El doctor Labé hacía estudios ecográficos y encontraba en pacientes con osteomielitis presencia de colecciones subperiósticas y lanzó la teoría de que el origen de la osteomielitis en los niños era más perióstica que ósea. Y se hizo en este estudio a aproximadamente 24 pacientes a los cuales se le hizo resonancia magnética resonancia magnética incipiente en estadios iniciales de la infección, y en ningún caso se obtuvo crecimiento bacteriano o colección perióstica. Aquí podemos ver las imágenes de una resonancia en un paciente en el T1, donde no se observa prácticamente ningún tipo de imagen sospechosa, pero en el T2 podemos ver cómo se acumula, aumenta la densidad a nivel de la metáfisis, que se resalta más con el estudio de Gadolini. La importancia de esta imagen es que podemos decir que sin importar si usa el Gadolini o no, el resultado subjetivo de osteomielitis se puede ver en una resonancia simple, o sea que disminuiría aún así más los costos. Para todos aquellos que manejamos niños y a todos los que tenemos docencia, les recomiendo este artículo del Dr. Sean, donde se hace una metaanálisis, un análisis exhaustivo y muy detallado de la patogénesis, el diagnóstico y el tratamiento de la osteomielitis hematógena aguda,
creo que es una arma importante que debemos tener todos los ortopedistas en nuestros archivos. La importancia que tenemos para esta charla es esta imagen de aquí y la que sigue, en la cual se hace una comparación de los diferentes estudios radiológicos que podemos utilizar para el diagnóstico de la osteomielitis en los niños, y aquí resalto más o menos cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. La radiografía simple es de bajo costo, no necesita sedación en el paciente, es fácil conseguirla en cualquier clínica de nuestro país o de Latinoamérica. La desventaja es que los hallazgos radiológicos generalmente aparecen 14 días después de iniciado el proceso, o sea que una osteomielitis aguda, hematógena aguda, vamos a pasarla por alto y vamos a tener que estar haciendo tratamiento a lesiones crónicas mucho más graves. El TAC, la desventaja del alto costo, mucha radiación el paciente, necesita, no es muy buena para visualizar tejidos blandos, cosa que sí tiene la resonancia magnética. El grave problema de la resonancia magnética es que en nuestra Latinoamérica empobrecida quizás no es asequible en todos los sitios de trabajo. Entonces es un poquito difícil quizás la utilización de los procedimientos o que sean inmediatos, generalmente hay un poco de demora en la realización de los mismos. En esta parte del artículo nos hablan de las características, y eso es algo que ya todos sabemos. El Staphylococcus es y seguirá siendo per secula seculorum hasta que algo suceda, el germen más frecuente en atacar este tipo de huesos, ¿no? Lo que sí es claro es que nosotros como ortopedistas que trabajamos en el área, en cada clínica, debemos conocer el germen que crece con mayor frecuencia en ellos. Yo tuve oportunidad de revisar algunos artículos y tuve oportunidad de conocer el trabajo del doctor Fausto Viagranado, que hizo en el Valle de Lili, en el cual hace una revisión de aproximadamente 9 pacientes, si no estoy mal, y hace estudios microbiológicos en el cual también tiene crecimiento de Staphylococcus aureus. A diferencia nuestra, de los pacientes que el doctor Fausto tuvo, el Staphylococcus aureus sensible era más predominante, mientras que en nuestra institución el Staphylococcus aureus meticilino resistente ocupa el 54% de los casos que nos llegan. Esa creo que es una de las razones principales por la cual los casos que tenemos son mucho más severos que quizás en otras clínicas o regiones del país, como veremos a continuación. Son 7 casos, si no estoy mal. Vamos a hacer rápidamente, en 3 o 4 minutos, una valoración de los mismos. Este caso me llegó con un niño de aproximadamente 12, 13 años con sobrepeso marcado, quien había tenido una fractura de fémur en accidente de automovilístico, pero que fue manejado conservadoramente inicial con reducción cerrada y yeso. Y ustedes ven que el niño cursó con una pseudoartrosis, la cual estaba infectada. Se fue llevado a cirugía, se le hicieron todos los estudios de extensión, se descartó cualquier otro tipo de lesión, se le hizo la resonancia y fue llevado a cirugía, y la decisión que tomamos fue resecar el foco de pseudoartrosis. En el área donde hicimos el docking distal, se colocó sulfato tricálcico con antibiótico, con vancomicina, se hizo una corticotomía proximal con la técnica de Bastiani y se le hizo un alargamiento óseo al paciente para corrección de la discrepancia longitudinal inicial. Con esto quiero decirles y meterle en la cabeza a todos que no siempre vamos a resolver las distintas presentaciones con una sola indicación. Dependiendo de cómo nos llegue el paciente, la edad del paciente, la estructura ósea del paciente, así también cambiará el tratamiento que nosotros indiquemos. El tercer caso es un caso de nuestra institución. Perdonen. Es un niño que ingresó con una estafilococcemia en secundaria, un estafilococcus meticilino resistente. El niño llegó a UCI. Ustedes pueden ver aquí en la imagen de la RX de tórax cómo se ve el moteado pulmonar por la neumonía que tenía en ese momento.
El niño estaba crítico, se le hicieron todos los estudios de extensión, se le hicieron resonancias magnéticas y se comprobó presencia de una osteomielitis metafisiaria proximal en ambos húmeros. Fue llevado a cirugía, se colocó un fijador externo de neutralización, se hizo resección del segmento óseo comprometido en el lado derecho y en el lado izquierdo, y en el lado derecho se le hizo una penetración y se cubrió con cemento óseo con polimetil metacrilato y con gentamicina. Se esperaron las 4 semanas, de las 4 semanas se hizo colocación de osteoinductores y autoinjertos, obteniendo la cicatrización de la lesión. Este paciente tampoco tuvo ningún tipo de complicación localizada en la posterior de la cirugía. El cuarto caso es una niña que ingresa a la institución con una lesión por una piomicitis. Posteriormente se hace diagnóstico de osteomielitis ante la no mejoría de los reactantes de fase agudo, se hacen estudios de extensión, pediatría no pide la valoración, es llevada a cirugía, se le hace una penetración, colocación de cemento óseo con antibiótico. En el postquirúrgico posterior al retiro del metilmetacrilato, se vio que la niña tenía buena cobertura de hueso sobre el polimetilmetacrilato y se decidió manejo conservador. Se le retiró el cemento y se dejó protegida todavía con el fijador hasta tanto obtener la consolidación de la fractura, de la lesión, perdón. La niña se le retira el fijador, se va para su casa bien y un mes después, 2 meses después, 2 o 3 meses después de haber sido de alta, se cae de una bicicleta y se fractura a nivel del sitio donde había estado infectada. Como no había infección localizada en ese momento, decidimos hacer una fijación de la fractura con placa por técnica MIPO. Deslizamos una placa de distal hacia proximal, como ustedes pueden ver aquí. Hicimos la autosíntesis, la niña se nos perdió. 2 años, a los 2 años ingresó nuevamente, no se le había retirado. Nosotros optamos por retirar estas placas generalmente entre los 6 meses y el año de operada. No se retiró, miren el crecimiento que tuvo y la niña se fue ligeramente en varo. Y retiramos el material de autosíntesis, hicimos una fisiodesis, hemifisiodesis lateral con una placa en 8 y corregimos la deformidad residual. Quinto caso, no solamente en miembros inferiores, también podemos encontrar en miembros superiores. Este es el caso de una niña con una fractura de radio distal metafísica y taficiaria que se optó por la inestabilidad que se encontró a hacer una fijación percutánea con clavos de Kirchner y posterior hizo una infección, una panosteomelitis al radio, la cual fue llevada a cirugía y se le hizo una resección del segmento óseo, colocación de polimetil metacrilato con antibiótico y posteriormente colocación de peroné no vascularizado puenteado, obteniendo la consolidación, como ustedes pueden ver aquí, de la lesión. Esta es la fotografía clínica del paciente posterior al retiro, al 6 meses después de retirar el fijador externo, donde ustedes pueden ver una adecuada función del miembro. Sexto caso, un niño también, una fractura, una osteomielitis, necesita una resección amplia, colocación de espaciador de cemento y ya últimamente estamos haciendo conversiones, tratando de evitar el tiempo de fijación externa, ha obtenido integración parcial o del injerto. Llevamos al paciente a cirugía y le deslizamos una placa por técnica MIPO, cumpliendo previamente todos los protocolos que nos indiquen que no hay infección activa ni en el hueso ni en el trayecto de los pines. Miren ustedes cómo queda la función del niño posterior al retiro del fijador externo. Perdonen la cicatriz, pero no se puede hacer otra cosa distinta. Séptimo caso, no siempre vamos a obtener la consolidación adecuada de las lesiones. Aquí vemos cómo se ve este secuestro grande, el paciente llevado a cirugía, se le coloca un fijador externo de neutralización, se hace todo el protocolo de Masquelet, se le coloca el espacio de cemento y el injerto óseo, y decidimos llevarlo a cirugía para hacer una conversión cuando vimos que el injerto se estaba integrando, pero con tan mala suerte que vimos la reabsorción del injerto, pérdida de la corrección. Este niño
fue valorado en compañía posteriormente ante la complicación en compañía con hematología, quien consideró que, bueno, encontró que tenía un problema de anemia falciforme que podría ser la causa, se corrigió con tratamiento médico por parte de hematología y optamos por retirar el material de osteosíntesis, hacer un acortamiento agudo y alargamiento óseo con fibrilación externa. Octavo y último caso es un niño que fue manejado en otra institución también con un diagnóstico de piomiositis y nos ingresa a nosotros con una fractura patológica. Se hacen los estudios de tensión para descartar lesión tumoral y es llevado a cirugía, donde se hace también neutralización, resección del foco de infección y colocación de injertos. Como ortopedistas siempre nos vamos a ver enfrentados a difíciles decisiones y frente a nosotros vamos a tener distintos armas con que resolver ese problema y quizás probablemente podamos escoger 2 o coger las 4 armas para poder resolver el problema. Pero sí tenemos que tener el conocimiento de que si vamos a escoger X, Y o Z, el manejo sea el mejor y tener experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Mensaje para llevar a casa: la infección ósea cada día va a ser más agresiva, lo vemos en nuestra práctica diaria. El uso indiscriminado de antibióticos hace que los gérmenes cada día sean más agresivos. La clínica siempre va a tener un papel predominante en el diagnóstico de estos pacientes. No olviden nunca las presentaciones clínicas. Ojalá podamos encontrar los pacientes en agudo y no tener que resolver estos problemas crónicos. El uso racional de los paraclínicos es importante. En cualquier institución de nuestra Latinoamérica vamos a encontrar hemograma, BCG y PCR sin ningún inconveniente. En algunos artículos de la revisión que nosotros hicimos para esta charla, encontramos que ellos utilizaron mucho el PCR y BCG no solamente como valor predictivo de diagnóstico y seguimiento, sino que ellos notaron que en aquellos pacientes que en los estadios iniciales de una osteomielitis hematógena aguda encontraban con BCG y PCR elevadísimas, estos pacientes casi siempre terminaban con complicaciones crónicas. Así que siempre es bueno tener a la mano estos exámenes que muchas veces menospreciamos. Debemos contar con un equipo interdisciplinario y hacer parte de él en forma activa. Debemos conocer muy bien los gérmenes que colonizan nuestras instituciones y hacer un manejo adecuado del mismo. Recuerden, el tratamiento, aprovechando que estamos en época de pandemia, el tratamiento el tratamiento quirúrgico no es una receta de cocina. No es que este paciente lo vamos a resolver así y el otro lo vamos a resolver igual. Cada paciente es individual y como tal debe ser intervenido. Y el seguimiento de estos pacientes debe ser estricto. Ustedes tienen que hacer controles periódicos. Cada 3 semanas, por lo menos, tiene que estar el paciente asistiendo a la consulta, el manejo con antibiótico ambulatorio, el manejo de tratamiento de supresión de su infección. Es importante llevarlo a la mano para evitar complicaciones futuras. Muchas gracias. Espero que la charla haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor Valiente. Se han conectado 122 personas aproximadamente a esta conferencia y esta discusión de casos desde la ciudad de Popayán. También vía al doctor Jacinto Bolaño. Un saludo a las personas también que se conectaron desde otras partes del Colombia. Nos saludan también desde México. Ha tenido una gran participación activa en el grupo de las preguntas y comentarios. Preguntó el doctor Sergio Tejerina, perteneciente a nuestro capítulo, en el caso del paciente que alargaste, dice el doctor Tejerina, haría una proyección del crecimiento y esperaría una mayor edad para hacer el alargamiento. ¿Cuál es tu experiencia, Jaime? ¿Tú esperas, ya tú calculas desde antes qué es lo que les va a pasar al paciente, o ya la experiencia te ha permitido predecir acertadamente hacia dónde va el paciente? Gracias, doctor Tejerina, por la pregunta. Muy excelente pregunta.
A pesar de la experiencia, existen ayudas y herramientas que nosotros tenemos a la mano y que es obligatorio que todos las conozcamos. Yo creo que todos tenemos en el celular apps que nos ayudan a hacer un adecuado cálculo de estas discrepancias longitudinales. Yo me guío mucho por el Paley Graph, que es el que tengo. Generalmente los pacientes cuando necesito hacerle el cálculo, hago el cálculo a través del Paley Graph y es la que me ayuda a saber si le hago el alargamiento o espero un tiempo más para hacer el mismo. El doctor Juan Ricardo Benavides, desde la ciudad de Pasto. Gracias, doctor, por estar acá compartiendo siempre con nuestro webinar. Dice el doctor Juan Ricardo, que cuál es el tiempo máximo en que mantienes el espaciador de cemento, habida cuenta de que después de la 6ª semana se forma el biofil. ¿Cuál es tu experiencia, Jaime? Bueno, nos vamos, doctor, a las indicaciones del doctor Masquelet y el doctor Yanudi y todas aquellas personas que nos han orientado y nos han dado luz en el manejo de esta técnica quirúrgica. Es muy claro que nosotros, bueno, tan pronto llamamos al paciente a cirugía en primera ocasión, a todos los pacientes por rutina le tomamos muestras de cultivos seriados, hacemos 3, 4 muestras de cultivo, tomamos cultivos para aerobios, para anaerobios, para hongos, tratamos de ubicar la mayor cantidad de gérmenes posibles, tomamos muestras para patología, para tratar de descartar lesión tumoral maligna o benigna, etcétera, y procedemos a hacer la fijación y la colocación del espaciador. Ese espaciador normalmente lo dejamos entre 6 a 8 semanas, no más de 8 semanas, pero tratamos de hacer el recambio a la 6ª semana, sin hasta ahora tener ningún tipo de reactivación de la infección. Es importante tomar los cultivos, ya que con estos cultivos nos ayudamos para el uso del manejo antibiótico endovenoso. Generalmente estos pacientes, después de la cirugía, si se identifica algún germen, si el germen en nuestra institución, si el germen es meticilino sensible, generalmente se empieza con cefalosporina de primera generación. Si ustedes ven el cuadro que nosotros colocamos en el cual se explica el antibiótico, ellos recomiendan el uso de la oxacilina. El problema de la oxacilina en nuestro medio es que es genérica, no es de marca. La oxacilina de marca en Colombia es muy costosa. Entonces los laboratorios producen una oxacilina genérica que no tiene las mismas propiedades que la original, por decirlo así, perdonen la palabra. Y la respuesta de los gérmenes a esta no es la mejor. Y los infectólogos optaron por, en vez de usar la oxacilina, iniciar el tratamiento para los meticilinos, los gérmenes de estafilococos sensibles, iniciar con la cefalosporina. Mientras que en el caso de los pacientes que son meticilino resistentes, el tratamiento que ellos recomiendan es el uso de la clindamicina. Posterior al tratamiento de 3 semanas intrahospitalario, continúan por 3 semanas más con tratamiento endovenoso. Antes de irse el paciente a su casa, nosotros activamos el protocolo de home care. Por eso le digo, es importante tener el equipo multidisciplinario. El paciente no se puede ir para su casa sin tener garantizado la continuación del tratamiento. Y posterior a eso, si se quiere hacer supresión, generalmente se hace supresión con trimestoprim sulfametoxazol. En algunos casos se puede utilizar la rifampicina, pero la rifampicina la están utilizando los infectólogos en aquellos pacientes que sospechan que el germen se hace intracapsular. Entonces es cuando utilizan la rifampicina, pero casi siempre para supresión es la trimestoprim sulfametoxazol. Doctor Valiente, pregunta el doctor Rubén Sosa. Buenas noches, gracias por compartir tan buenos casos. ¿Cuál es el protocolo que tienes para convertir un fijador externo a una placa MIPO? Es decir, ¿hasta cuántos meses puedes estar con el fijador externo para poder hacer la placa sin problemas? ¿Y cómo prevé que no haya una infección ósea en los pines del fijador externo? ¿Qué exámenes? Muchas gracias.
Ok, normalmente nosotros todos los pacientes los revisamos periódicamente con BCG y PCR. No hacemos, y los estudios radiológicos para ver la evolución del regenerado óseo como tal. Cuando vemos consolidación parcial del regenerado, podemos pensar en conversión. No siempre hacemos conversión, pero cuando queremos hacer la conversión o debemos hacer la conversión, debemos asegurarnos que no haya una infección activa. Entonces, nos guiamos mucho por la BCG y PCR, o que la clínica nos indique que no hay secreción a través del trayecto de los pines. Pero a todos los pacientes que se le hace retiro del fijador externo, se le hace curetaje óseo del orificio de inserción de los pines, no hasta hueso, solamente en el orificio de entrada de los pines se hace un curetaje y lavado individual de los orificios, y casi siempre optamos por hacer inmovilización, hospitalizar el paciente, una inmovilización bien robusta, proteger el paciente y dejarlo hospitalizado 10 días, cumpliendo el protocolo de Vancouver para hacer una conversión segura. No nos gusta mucho hacer conversión inmediata en estos pacientes, después de mucho tiempo de fijación externa. Quizás dejamos la conversión inmediata cuando sabemos que el fijador ha estado colocado poco tiempo, 10 días, 15 días. Pero cuando tienen 3 meses o 4 meses, preferimos hacer la conversión en 2 tiempos. Retiro del fijador, curetaje, en protocolo de Vancouver y posterior fijación interna. Jaime, hay un comentario y hay una pregunta. El comentario es del doctor Rodrigo Triana Ricci. El doctor Triana nos comenta que el doctor Hungría en Sao Paulo hacía una resección total de la parte ósea y hacía un masquelet y no les colocaba antibiótico porque decía que ya se había eliminado la infección. Esa es una pregunta que siempre le queda a uno en la cabeza, porque observamos algunos pacientes con tratamientos irregulares de antibióticos que no recibieron porque la EPS nunca les autorizó, no les dio el home care o el home care fue intermitente y no lo cumplió, y los pacientes con la cirugía terminan mejorando, pero no es una regla ni parece ser una constante. Sin embargo, ante pacientes que han tenido efectos sistémicos, en definitiva deben recibir tratamiento endovenoso específico. El doctor Daniel Vanegas hace una pregunta de que ¿cómo tomas el peroné en los niños? Tengo dos técnicas quirúrgicas. Una es abierta, hago la incisión amplia, que es la que hicimos inicialmente. Hacíamos incisiones amplias, disecciones amplias y resecábamos peroné la longitud que queríamos, tratando de respetar los conceptos de la sindesmosis, evitar estar lo más cerca posible a la sindesmosis para no inestabilizar el tobillo. Y últimamente, teniendo en cuenta que son niños y que la técnica quirúrgica la hemos depurado un poco más, estamos haciendo incisión proximal, incisión distal, nos vamos con disección subperióstica, hacemos los cortes y sacamos el peroné por incisiones mínimas. Oh, interesante, eso es una táctica, yo no la he usado, pero me parece que puede ser un gran recurso. El doctor Aramis López Durán pregunta que si has tenido algún tipo de experiencia con el uso de criocirugía. No, ninguna. La criocirugía para mí es anecdótica, ¿no? Con el profesor que le comentaba, mi maestro Pereira, a quien le debo muchas cosas de mi formación. Él era muy asiduo de la criocirugía. Quizás en alguna ocasión en congreso de fijación externa en Barcelona vi unos trabajos de los chinos, en la cual ellos usaban la criocirugía para el manejo de tumores óseos. No tengo ninguna experiencia en infección ni he visto ningún trabajo en infección. Ellos sacaban el segmento óseo y lo mostraban muy burdamente, lo colocaban en un recipiente con nitrógeno y hacían como una revitalización química del mismo y colocaban el mismo. No tengo ninguna experiencia, sería simplemente anecdótico que lo vi en unos trabajos en Congreso Mundial de Fijación Externa y experiencia de mi profesor, pero propia no tengo ninguna experiencia ni he encontrado ningún artículo al respecto.
Jaime, el doctor Benavides nos pregunta con qué frecuencia hace recambio del espaciador antes de la cirugía definitiva. Es decir, que si haces varios cambios o haces un solo cambio. Y si lo haces, ¿cuántos recambios en promedio requieres? Ninguno, un solo recambio, doctor Benavides. El paciente se hace la resección en bloque, se le coloca el espaciador de cemento por 6 a 8 semanas y no se tienen que hacer recambios. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de inconveniente con los pacientes. Y son bastantes, son más de 20. Esta pregunta sí está bien dura, doctor Valiente. Dice que el doctor Víctor Arenas, ¿qué parámetros toma usted para decir que el paciente está ya sano? Sano. ¿Cómo le parece? Es difícil. Bien difícil eso. Bueno, normalmente nosotros nos guiamos por la clínica y los paraclínicos. Si nosotros tenemos un paciente en el cual tenemos corticalización y adecuada integración del segmento óseo con negativización de los paraclínicos, al igual que ustedes hacen a los que están acostumbrados a hacer prótesis articulares, si tenemos el paciente por más de 6 meses con tratante de fase aguda normalizado, podemos considerar que está sano. Aunque en osteomielitis, como ustedes muy bien saben, es un enemigo bastante traicionero, que probablemente estamos hablando de niños y yo no sé qué va a pasar dentro de 20 años cuando estos niños sean adultos. Hasta ahora todos los niños no hemos tenido ninguna complicación grande o como diría Peli, complicaciones no existen, ¿no? Existen dificultades y obstáculos, pero no hemos tenido complicaciones mayores. Sí, tal cual. Es muy difícil hablar de pacientes sanos bajo esta condición. El doctor Byron Miranda, desde la ciudad de Cartagena, nos pregunta, felicitaciones, doctor Valiente, ¿en qué casos realizas el manejo de infección por etapas y qué parámetros utilizas para decir dejar el espaciador definitivo? En algunos casos utiliza fijación interna en la segunda etapa de tratamiento al momento que coloca los injertos, teniendo en cuenta la reciente disponibilidad de implantes a medida. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Dice, Creo que tiene varios sí, realmente son dos matices que tiene esta pregunta. La primera es de que en qué caso realizas el manejo de la infección por etapas y qué parámetros utilizas para decidir dejar el espaciador de manera definitiva. Esa es una parte de la pregunta. Vamos a responder primero esa parte. Okay. Primero que todo, el tratamiento que hacemos es, vamos a usar un término que no sé si sea el adecuado, resección tumoral. Nosotros todos los pacientes los identificamos con resonancia magnética nuclear. Bueno, todos no, la gran mayoría. Le comentaba que los primeros casos quizás no lo hicimos así. Hoy en día, la gran mayoría de los pacientes lo hacemos con resonancia nuclear magnética previa. Así que pues, podemos saber hasta qué nivel está afectado el hueso y tratamos de irnos por encima y por debajo. Hacemos una resección amplia del hueso, hacemos un buen lavado articular y colocamos el espaciador y colocamos el fibro de neutralización. Siendo así, creo que podría decir que estoy seguro que en el sitio no hay infección, no hemos dejado tejido infectado en ese momento. Hacemos un debridamiento amplio, no hacemos debridamiento ahora y debridamiento después. Normalmente lo que hacemos muchas veces es que en una primera instancia hacemos una pequeña ventana y tomamos una biopsia y un curetaje óseo pequeño para tomar muestras mientras nos llegan todos los materiales. O sea, hecho el diagnóstico, llevamos el paciente a cirugía, hacemos una pequeña incisión, tomamos muestra de cultivo, tomamos muestra de biopsia y preparamos al paciente para hacer la segunda cirugía, que sería la resección en bloque y la estabilización. Siendo así, si hablamos de etapas, sería la única primera etapa es la de tomar la biopsia. La otra pregunta era, perdón. La segunda pregunta dice, ¿en algún caso utilizas fijación interna en la segunda etapa del tratamiento al momento de colocar los injertos, teniendo en cuenta la reciente disponibilidad de implantes a medida? Bueno, tuve oportunidad de hacer revisión de la literatura y solamente encontré un caso que hablan sobre el uso de fijación interna, entre comillas, o sea, cuando hablamos de fijación interna, placa bloqueada, que es de una revista del Journal Pediátrico de Ortopedia en el 2015, si no estoy mal.
El Sí, autor señor, no recuerdo. correcto. Sí, señor, sí, señor. Y este autor lo que recomienda, nunca lo he hecho, no creo que de pronto no lo haga, pero este autor recomienda que cuando se utiliza la fijación interna para hacer este tipo de conversiones, no se recomienda que la placa quede adosada al hueso, tiene que quedar la placa separada del hueso por lo menos unos 3 o 4 milímetros. Es decir, un Yo creo que fijador interno con una... no sé si ustedes recuerdan una imagen que el doctor Triana mostró en alguna vez, en una ocasión, una placa externa, fijación interna externa, más o menos así, pero colocada la placa, una placa de neutralización bloqueada, pero no adosada al hueso. Es lo que he encontrado, no he encontrado Ok. otra cosa. El doctor, Nunca lo he hecho, creo que lo haga, pero eso es lo que dice la literatura. sí, hay un reporte a nivel mundial de fijación interna, tienes tal cual la razón. Dice el doctor Sergio Tejerina, el concepto del doctor Hungría está basado en el hecho de que tenemos la seguridad de la recesión amplia y adecuado debridamiento. En teoría, se erradica toda la infección y por ello decía que no requería ningún antibiótico. Es como cuando se hace una amputación a un paciente con infección ósea. Al realizar el procedimiento se deja 8 días adicionales máximo de antibiótico. El doctor Benavides pregunta, comentario, en la ciudad sí contamos con microcirujano y tuvimos un caso de peroné libre vascularizado, osteocutáneo que permitió resecar la piel distrófica suprayacente para una niña con osteomielitis crónica de tibia, pero con un muy buen resultado final. Se tibializó rápidamente. Pregunta un espectador que dice Pía Latinoamérica, ¿qué clasificación usas para la osteomielitis en niños y qué tratamiento realizas según la clasificación, Jaime? Seguimos usando la clasificación de Sirney-Meider, creo que es la clasificación universal que todos conocemos, y dependiendo del grado de compromiso óseo, hacemos o resección en bloque si el compromiso es severo, o simplemente una fenestración o hemidiafisectomía, por decirlo así, si el compromiso es de moderado. Si hacemos hemidiafisectomía, igualmente protegemos al paciente con fijación externa para evitar fracturas patológicas. Y en el caso de que hacemos las resecciones en bloque, utilizamos el fijador externo para mantener el espacio, mantener la longitud y permitir la integración del injerto posteriormente. Pregunta el doctor Rosauro Rojas que si has tenido experiencia utilizando fijador de ilícero. Claro que sí. Cuando hablaba con Fausto sobre esto, y Fausto creo que me hacía creo la misma pregunta, ¿por qué monolateral en fémur y no ilízaro en fémur? Creo que de pronto me van a excomulgar los ilízaroístas. Bueno, Los fanáticos de ilícero, los fanáticos de es ilícero. muy incómodo para el paciente como tal, colocación de un fijador ilízaro en muslo. Lo he utilizado en muy pocas ocasiones en muslo, soy muy fanático de él en pierna o miembro superior, etcétera, pero en muslo es muy incómodo. Como es un fijador que lo que necesito es neutralización, quizás no necesito transficiar tanto. Entonces, un monolateral me va muy bien. La otra ventaja que tiene el monolateral con respecto al ilízaro es que me permite el acceso, como ustedes vieron en las imágenes que les mostré, donde podemos fácilmente entrar por delante o por detrás del fijador, mientras que si tenemos que hacer una conversión en un ilízaro, tendríamos que desmontar barras, etcétera, para poder tener acceso a la piel. Entonces, me es más cómodo para el paciente colocar un lateral en estos casos, pero no estoy diciendo que el ilízaro sea proscrito, se puede utilizar sin ningún inconveniente. El doctor Gabriel Narváez desde la ciudad de Barranquilla te pregunta lo siguiente, Jaime. El primer paciente que se fracturó, ¿usted colocó fijador sin biopsia? No, Gabriel, todos los pacientes son biopsiados. Respondida la pregunta, correcto. El tumor óseo siempre va de la mano. Como anécdota, quizás alguna vez le mostré a un ortopedista oncológico una radiografía de un paciente que tenía diagnóstico de tumor de Ewing
y él lo primero que me dijo era osteomielitis. Entonces, si un oncólogo con una imagen puede pensar en eso, ¿qué pasa de nosotros? Entonces, por norma, siempre, antes de hacer cualquier tipo de resección o toma de decisiones, tenemos que estar 100% seguros que lo que tenemos ahí es una infección y no un tumor óseo sobreinfectado. Tal cual, Jaime, de acuerdo. Sí, eso está muy bien. Siempre complementar esto, uno se lleva sus sorpresas. A veces se encuentra uno con tuberculosis, pues se encuentra uno con otros, hasta con otros tipos de infecciones diferentes, ni siquiera con tumores, sino también con otras cosas, y es mejor tomar las precauciones. Pregunta el doctor José Marcano. Buenas noches, doctor. ¿Ha tenido pacientes con aflojamiento de los pines o exudado del trayecto de los pines? ¿Cómo los tratas? Sí, claro que sí. Creo que todos lo hemos tenido, todo lo que hacemos aspiración externa, porque por mucha educación que le hagamos al paciente, no sabemos cómo hacen ellos las curaciones y el manejo ambulatorio. Tratamiento es básicamente, dependiendo hay no recuerdo ahora mismo la clasificación, pero hay una clasificación para infección del trayecto de los pines, de acuerdo a la cantidad de sudado o la coloración alrededor de los mismos. No la tengo aquí en la mano la clasificación, pero si considero que el paciente tiene poco el sudado y no hay cambios inflamatorios marcados, simplemente con curaciones, pero si hay secreción, trato de iniciar antibiótico para evitar infección localizada. Si hay aflojamiento de los pines, lo mejor es retirarlo y recolocarlo si estamos todavía en poco tiempo de tratamiento. Y si no, es mejor retirar el fijador externo si tenemos infección de lo mismo o aflojamiento del mismo. El doctor Aramis López pregunta a Jaime que ¿cuál tipo de vidrio bioactivo utilizas y desde qué año lo utilizas para este tipo de infecciones? Pues en Colombia nomás contamos con un solo tipo de marca. Pues no sé si... En Colombia hay una sola y próximamente creo que va a entrar otra y no es que lo use regularmente. O sea, nosotros tenemos por protocolo en la institución, como ustedes conocen, el vidrio bioactivo no es barato. No, es bastante costoso, ¿no? Y no solamente el vidrio bioactivo, sino también los gránulos Hablando de sulfato, sulfato con antibióticos no son baratos. Entonces, si nosotros llevamos al paciente a cirugía y tomamos la muestra de cultivo y el cultivo es positivo, entonces nos quedan dos opciones de tratamiento. O le colocamos el cemento con polimetilmetacrilato o hacemos el sulfato con el antibiótico, mezclándole el antibiótico. Acuérdense que les decía a ustedes que normalmente tenemos el polimetilmetacrilato con gentamicina. No hacemos las preparaciones magistrales que algunos otros ustedes hacen. O si no, mezclamos el sulfato con el antibiótico que es sensible a esto. La ventaja que tiene el sulfato, por decirlo así, es que se reabsorbe. Entonces, si tenemos un defecto pequeño, con eso nos evitamos un segundo tiempo quirúrgico de retirar el metilmetacrilato. Pero si el defecto es muy grande, definitivamente el sulfato no es el ideal, sería el metilmetacrilato. Pero si he hecho el cultivo inicial que yo le decía, el cultivo es negativo, por las razones que sea, ante la sospecha de que haya un germen activo ahí, preferimos utilizar el vidrio bioactivo. Y eso lo tenemos parametrizado dentro de la institución. Después de mucha pelea con los auditores médicos, logramos parametrizar eso y queda estandarizado entre el tratamiento de los pacientes. Por acá nos dan una enseñanza diciendo que biopsie todas las infecciones y cultive todos los tumores. De acuerdo, doctor Benavides. Espectador Correcto. Anónimo dice, saludos desde Ecuador, soy Loli Delgado. Bueno, bienvenida, no la conocemos a Loli, pero nos da una pregunta aquí, dice, ¿cuál es el protocolo a seguir en un paciente con un cuadro sugestivo de osteomielitis que llega a emergencias, con una radiografía sin cambios óseos? Eso es lo típico. La biopsia, espera respuesta con la antibiótico-terapia. Creo que Jaime lo ha dicho aquí con todas las precauciones que debemos tomar. Adelante. Doctora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como le decía en la presentación, somos médicos y nos moriremos médicos.
no somos carpinteros, no somos intervencionistas, simplemente la clínica es importante. Es importante en el manejo de estos pacientes. Si nosotros tenemos la sospecha clínica de una osteomielitis hematógena aguda, el tratamiento es y seguirá siendo hasta el fin de los días el curetaje óseo. Si usted está en una institución que tiene las posibilidades de tener una resonancia magnética de inmediato, pues es lo ideal. Pero si no la tiene, lleva el paciente a cirugía con la clínica de osteomielitis, dolor metafisiario, etcétera, la cojera, la dinamia, todas las cosas que usted sabe, ya conoce que pueden sospechar una osteomielitis hematógena aguda, y los cambios de los restantes fase aguda, usted puede sospechar eso y empezar sin ningún inconveniente, y después vemos a ver qué pasa. En alguna vez leí, de pronto tiene que ser un poquito acucioso con las imágenes radiológicas, y a pesar de que los cambios burdos se ven por encima de los 14 días, en alguna parte uno puede encontrar un aumento de la densidad metafisiaria que nos podría indicar en una radiografía simple que estamos ante una infección ósea incipiente. No es lo ideal, ni lo vamos a buscar, y yo creo que nunca lo he visto, por eso está escrito en los libros. Pero si usted tiene la duda, clínica, lo mejor es llevar al paciente a cirugía, y vamos a usar un término de los cirujanos generales, que podemos aplicarlo, no sé, Fausto, que tiene más capacidad de arreglar las cosas que yo. Es mejor un apéndice sana en el balde que un apéndice enferma en el abdomen. Aquí sería mejor entrar y hacer una ventana ósea y saber que no hay pus, y que dejarse incubándose ahí y desarrollar una osteomielitis crónica y tener que resolver casos como el que le acabamos de mostrar. Sí, es catastrófica la situación para un niño que se abandone en una infección porque no actuamos a tiempo, porque no revisamos bien. Le decía a Jaime cuando comenzamos la conversación de todo esto, de que prácticamente deberíamos tener como herramienta mandatoria la resonancia magnética. Desafortunadamente no está al alcance de todas las instituciones, pero si le aplicamos los que hemos hablado últimamente de inteligencia artificial aplicada a ortopedia, prácticamente con los signos clínicos, los paraclínicos que dijo Jaime de la BCG y la PCR, los hallazgos de imágenes de la resonancia magnética, incluso podríamos predecir cuáles pacientes se pueden fracturar y cuáles pacientes se pueden complicar. Por último, Jaime, el doctor Rosauro Rojas nos recuerda una estrategia. Aquí están los de Ilízaro protestando, doctor, diciendo lo siguiente: como comentario, el Ilízaro se puede colocar en fémur con medios aros y nos permite algunas correcciones. Incluso tengo que hacer una acotación más a eso. En nuestro país incluso existe un equipo que puede trabajar con un cuarto de anillo, y podemos trabajarlo también a nivel monolateral sin ningún tipo de problema, pero esa versión que tienen ellos es para adulto, no es para niño. El de niño sí viene completo, y yo entiendo la posición de Jaime, porque también personalmente considero que en fémur hay que hacer todo lo posible por utilizar el monolateral, y cuando necesitemos del circular, tratar de mentalmente planear las cosas y justificar realmente si es necesario, porque va a ser pues ventajoso para el cirujano, pero va a ser absolutamente incómodo para nuestro paciente. Jaime, muchas gracias. Yo recuerdo un fijador externo, no recuerdo qué caso ortopédica lo distribuía, que eran en fibra de carbono, eran pequeñitos para niños, pero nada más había un solo fijador externo en Colombia. Eso pasaba viajando de ciudad en ciudad. Más al fijador externo monolateral que el circular en muslo. No, porque ya viene otro problema de disponibilidad. Jaime, la cantidad de casos que has presentado han sido muy buenas. Es un compendio, porque no hay, en mensaje final es que no hay una fórmula mágica para poder resolver cada caso. Hay que individualizar cada situación siguiendo unos principios como los que has dicho, y realmente la experiencia de ustedes es muy amplia. Agradezco a todas las personas que se han conectado en la noche de hoy y que respondieron ante el llamado de esta discusión de casos, que ha sido muy nutritiva, yo creo, que con las preguntas y respuestas que han hecho. A las personas que se conectaron de diferentes partes del país, también los he nombrado y los
Los he felicitado porque estén aquí conectados con nosotros y por su participación. Jaime, muchas gracias. A ti, Fausto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia por tenerme en cuenta y a todos ustedes por sacar un tiempo de su familia para compartir con nosotros este momento de academia. Espero que los casos les hayan sido de su utilidad y cualquier cosa estoy dispuesto a asesorarlo o a orientarlo en lo que muy humildemente pueda. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Tengan buena noche.